que cree que los abuelos tienen que oír boleros. Bueno, no, en España pasodobles. Que tienen que vestir con pantalones chinos, camisa a cuadros, chalequito tejido, cardigan de preferencia, de esos que se abotonan aquí. Sí, no de los que se ponen, sino los que se abotonan. Caminar un poco inclinados y ser medio bobos porque ya pasan de los 60. Y yo creo que esa imagen que veo que tiene gente de 40 años, ¿de dónde la sacaste? Ni tu abuelo era así. Pero los abuelos de hoy, no sé, Keith Richards hoy cumplió 82 años. Feliz cumpleaños, Keith. Entonces, estamos aquí luchando para dejarte un mundo mejor en el futuro. Keith Richards tiene 82, Paul McCartney tiene 83. Los más jóvenes de la época del rock son de mi edad, 70. La mayoría están enteritos y trabajando. Ayer oía yo, Ian Pace tiene... Creo que Ian Pace tiene 72, el cantante de Deep Purple, cantante histórico. Antes de él hubo otro, pero que se acuerde. Ian Pace grabó algo ayer con otra banda. Lo invitaron a participar en una canción. Y lo oyes, señor, está en plenitud de facultades. Tom Jones tiene 80 y tantos. Está Tom Jones, que cantó con Janis Joplin, y tiene 80 y tantos. Y ahí está en un concurso musical donde hacen equipos. Sí. Bueno. Un lugar donde una chica canta Across the Universe y se gira. Tom Jones dice: yo le pedí a Paul McCartney que me escribiera una canción y me escribió esa, pero no la pude estrenar porque mi compañía disquera quería que la sacara yo otro sencillo, y entonces Paul dijo: entonces lo sacamos nosotros, los Beatles. La idea que se tiene del mayor de edad es falsa, es imprecisa, pero sobre todo es malévola. Mira, cuando yo tenía 17, 18, 19 años ya me funcionaba la cabecita. A los 20, 21, 22 también. Entonces enfrentaba yo el siguiente problema. Es que es muy joven. Oye, no, pero es que se le ocurre una cosa. Ya, pero es muy joven. Igual no ha madurado. Vamos a esperar. Sus ideas no son valiosas en los términos de las ideas que presenta, sino de la edad que tiene. Ahora, como además de ser joven yo usaba el pelo largo y vestía yo como un joven de aquel entonces, pues no les gustaba mucho, ¿no? He perdido muchas oportunidades. Ahora tengo 70. Voy a cumplir 71, el inverso del Capicúa de los 17 de los que estoy hablando. Y me enfrento a lo mismo. Cuando la gente no sabe cómo atacarme en los comentarios de esto, es que por tu edad, ya a tu edad debería ser así. Bueno, quizás es la edad por la que piensas así. A ver, viejito, es que este anciano de mierda. Me parece tan discriminatorio como si me lo dijeran por ser negro o por ser homosexual o por ser heterosexual, ¿no? Maldito cisetero de... Es decir, ¿qué tiene que ver? No tiene absolutamente nada que ver. Hay una gerontofobia y la siento especialmente acusada en España, donde la gente mayor tiene que hacerse a un lado. Ha caducado. Yo, por supuesto, me niego a caducar. Yo tengo muchísimo que hacer todavía, tengo muchísimos proyectos. Como decía la semana pasada, descubriendo que estoy en plenitud de facultades físicas y mentales, con las analíticas que me mandó a hacer mi médico colombiano de la Seguridad Social gratuita y universal que tengo en España. Pues me van a tener que aguantar mucho rato. Sobre todo porque si tengo salud cardiovascular, quiere decir que mi deterioro cognitivo no está en el umbral de la puerta. Pero esa injusticia que se comete al no valorar a la persona de mayor de edad como un igual,
me parece que es perderse una parte tan grave como no ver a los jóvenes como iguales. Yo me indigno cuando atacan a los jóvenes. Hay gente mayor a la que me cae muy mal. Los que creen que tienen derecho porque tienen pelo blanco. ¿Sí? Entonces el otro día me pasó en el autobús municipal. Pues ustedes saben, yo uso mucho el autobús municipal. Y voy en el autobús municipal ahí, que al colgado, más bien haciendo así, porque como soy bajito, no puedo ir así como los altos, sino voy colgado con cierta dificultad. Y un señor empezó a reconvenir a un chico por alguna barbaridad, por alguna cosa absolutamente baladí. Pero el chico de 16, 17 años, pues, sí, se echó para atrás, ni contestó. Dije, oiga, no le grite. No tiene por qué. Ya, pero es que está haciendo. Se le dice, por favor, hazte a un lado. Pero no dice, quítate porque tengo 70 años. No, hijo mío, no, así no se funciona. Que sí los hay, pues. Quiero reconocer que hay gente mayor que yo no soporto, son aquellos que creen que han adquirido derechos especiales por el solo hecho de haber sobrevivido, que mira, pues no es tu hazaña tampoco, ¿no? Pero sí es otra reflexión, así como la que hicimos la semana pasada sobre la belleza, que a mí me tiene muy molesto. La televisión española es un lugar donde no ves gente mayor. Todavía en la televisión estadounidense ves a gente mayor, ¿no? Y a gente mayor que tiene, sobre todo que tiene mucho que aportar. En el Reino Unido hay conductores de 80 años de edad, presentadores de televisión de 80 años de edad, como los hay de 25. Y está muy bien. Pero en España, los que pasan de cierta edad ya son considerados reliquias, pero no son considerados ni siquiera empleables. Y esto es un lío. Esto es verdaderamente serio para muchos que están en plenitud de facultades, que no quieren jubilarse o no pueden jubilarse y que necesitan sobrevivir y que tienen la experiencia que no se tiene, es así, cuando uno es más joven, ¿no? La edad es un grado porque... Y no porque te vuelvas más sabio, es porque tienes más barrio, porque tienes más calle. Y esto se lo digo yo a mi hijo mucho. No es que sea más sabio, es que yo ya pasé por allí 3 veces. Pues ahora que tú vas a pasar por allí, saca las antenas porque puede pasar esto. Gracias, de nada. Pero a los ancianos no hay que cuidarlos, a los ancianos no hay que venerarlos. A los ancianos no hay que respetarlos porque su sabiduría nacida de las canas. No. Si quieres tratar bien a la gente mayor, trátala como un igual. Hasta que demuestre que no lo es. Pero de veras. Las preconcepciones que hay sobre lo que nos falla por el paso del tiempo se corresponden también a una época en la que no existían los elementos de la medicina, de la nutrición, de la costumbre del gimnasio, tengo que volver al gimnasio, que hay hoy y que hacen que 70 años hoy sean muy parecidos a los 50 de hace 100 años. Y eso hay gente que todavía hay que enseñárselas. ¿Qué opinas? Los de 70 años se pintan el pelo para parecer de 60, que parece muy bien. Yo me pinto el bigote. ¿Qué quieres? ¿Por qué tiene de malo? ¿Qué tiene? ¿Ves pocas mujeres con el pelo completamente blanco? A los 60 y a los 70, ¿eh? A los 80 ya se lo dejan. Yo me lo dejé por exigencia de mis hijos durante la pandemia. Yo me teñía el pelo. Me gusta. Y mis hijos dijeron, muere el tinte, se reunieron los 3, se confabularon. Y dije, pues bueno, ya me lo dejo. ¿Pero qué tiene? Todo el mundo se pinta el pelo. Si las mujeres se pintan el pelo, no pasa nada. Los hombres dicen, ay, es que quiere, ¿qué? Que en realidad pintarte el pelo es una forma de luchar contra la gerontofobia que hay en España. A mí me parece extremadamente bien. Que se lo pinten de morado si les da la gana. Me da exactamente igual. Pero yo también me gusta el pelo verde concretamente. Las chicas de pelo verde me parecen especialmente atractivas. Al ser mayor solo indica que tu experiencia es superior y lo que importa es tu enorme cultura e inteligencia, o la poca que tenga yo, que alguno lo tendrá mucho mayor. Yo he conocido gente que tiene... Arrigo Cohen era uno, era el tipo... Pero la mayoría de los sabios que yo he conocido eran de una especialidad. Yo nunca me pude especializar porque me aburro. Dice Alberto Hurtado que ha
visto personas sufrir maltratos porque el único trabajo que tienen, si se van del nadie los quiere contratar, tienen más de 55. Imagínate si yo salgo a pedir empleo ahora. Oiga, me da trabajo, ¿cuántos años tiene? 70. Ian Gillan, no Ian Pace. Sí, claro, es Ian Gillan, el cantor, el cantante. A ver, también, ¿para qué tienes una banda en la que dos se llaman Ian? Ian Pace es uno de los bateristas más deliciosos del mundo, por cierto. Aclarando edades, todos los integrantes de Deep Purple, los Stones, Sabbath y Queen sobrepasan los 75, son mayores que yo. Ian Gillan tiene 80 años, es mayor que Plant, Ozzy y Halford. Y a Plant lo acabo de ver, por cierto, está haciendo muchas cosas, el tío no para.